Se cuenta la historia de un guardafaro, un hombre, ¿verdad?, que se le dio la responsabilidad de cuidar un faro. Se le proveyó el aceite necesario para mantener la luz encendida del faro durante un mes, y se le dieron instrucciones. Se le dijo: mira, este aceite que te estamos dando es especialmente para que el faro siempre esté alumbrando, porque un faro es de vida o muerte. Son los que, ¿verdad?, dirigen las embarcaciones, es la señal de tierra firme. Y a este hombre se le dio ese aceite exactamente para un mes. Todo marchaba bien, el faro alumbraba. Una tarde le llegó una visita al guardafaro. Era un hombre que le vino a pedir un poco de aceite, porque la rueda de su molino necesitaba lubricación. El guardafaro accedió y le dio un poco de aceite al hombre. Pasaron 2 días y una noche vino otra persona, una mujer ya mayor, le rogó que si le podía vender un poco de aceite para encender su fogón, porque se le había terminado. Y una vez más el hombre le dio del aceite, y así sucesivamente. Después vino otro y otro y otro más. Habían pasado 20 días y todavía faltaban 10 días más para que se terminara el mes. Y el guardafaro, ¿verdad?, se dio cuenta que se le había terminado el aceite, se quedó sin aceite. Entonces sucedió lo inesperado. La luz del faro se apagó, y aquel hombre, por más que se esforzó, ya no pudo encender la luz. Había gastado el aceite que tenía para el faro en otras cosas. Esa noche un barco se acercó a la costa, y como no había un faro encendido, el barco se estrelló contra el arrecife y las rocas. Se abrió un boquete en el casco y se hundió. De 50 marineros, solo sobrevivieron 7. Todo porque el guardafaro descuidó su principal responsabilidad: cuidar el aceite para el faro. Quiero predicar este sermón, al cual he titulado: no descuides tu responsabilidad. Vamos a irnos a Ezequiel capítulo 33, del 1 al 7 vamos a leer en esta noche. ¿Cuánto lo tienen? Ezequiel 33, del 1 al 7, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, Dios, orando por tu palabra. Unge tu palabra, unge mis labios, mi corazón. Habla, Dios, a nuestras vidas acerca de nuestra responsabilidad como tus hijos, como tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Señor. Amén. No descuides tu responsabilidad. Quiero hablar en primer lugar de la necesidad más urgente. Amén. El versículo 3 de nuestro texto dice, Ezequiel 33:3, y él viene venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. Y avisare al pueblo. El ministerio de la atalaya en los tiempos antiguos era muy importante, iglesia, porque el atalaya era el guardia, era el centinela. Su posición era estar colocado en una de las torres más altas del muro de la ciudad, porque las ciudades en la antigüedad eran amuralladas. Entonces los atalayas
la posición de ellos era en las partes más altas de esas torres. Allí tenían que estar 24 horas. Obviamente había relevos, ¿verdad? Como los hay hoy cuando hay guardias que cuidan algún lugar, hay relevos. Entonces en ese tiempo también había relevos. Siempre tenía que haber una atalaya, un guardia o un centinela en una de esas torres. Desde esa posición el vigilante guardaba la ciudad y advertía de cualquier peligro. Por eso dice, y avisar al pueblo. Ellos, el ministerio, el trabajo de ellos era advertir de cualquier peligro. La Real Academia Española define la palabra atalaya de la siguiente manera: torre hecha comúnmente en un lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, el que espía o el que vigila. Entonces, la necesidad más urgente que tiene la iglesia hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál será? Aleluya. ¿Cuál es la necesidad más urgente que tenemos como iglesia? Bueno, la necesidad más urgente, si usted no lo sabe, es la de predicar el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Y aquí es tomar una posición de atalayas para poder cumplir con este trabajo. Nuestro texto dice que si el atalaya viere venir la espada, su responsabilidad era tocar la trompeta y avisar a la ciudad del peligro. Era la responsabilidad de él, ¿verdad? Cuando miraba que venía un ejército enemigo o venía peligro a la ciudad, el atalaya inmediatamente agarraba su trompeta y empezaba a tocarla. Y desde esa posición toda la ciudad escuchaba la trompeta. Era una señal de que venía el peligro. Quizás una invasión, quizás enemigos, no sé. Pero esa era la posición. Ahora, en el lenguaje de la gran comisión es algo similar. La iglesia, o nosotros como cristianos, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, mis hermanos, que Dios traerá juicio sobre el mundo pecador. Y prácticamente esto ya está a punto de suceder. ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Verdad? La iglesia tiene la gran responsabilidad de advertir a la humanidad. Yo sé que hoy más que nunca, ¿verdad? Se está predicando el evangelio por medios tecnológicos, por medio de la tecnología, las redes sociales. Pero eso muchas veces no es suficiente. Aleluya. Porque si nos escondemos detrás de una red social, ¿verdad? Como así está pasando hoy en día. Muchas iglesias están detrás de una red social. Muchos cristianos están detrás de una red social. Ciertamente ponen ahí, ¿verdad? Amén, que el juicio viene, suben videos de cosas que están pasando en el mundo. Pero, aleluya, tenemos nosotros que ver la posición que tenía una atalaya. El atalaya tenía que hablar, tenía que advertir en esta noche, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos cuando salimos a evangelizar, advertimos de que Cristo viene. Le decimos a la gente que Cristo viene pronto, que las señales se están cumpliendo. Y les hablamos de una esperanza en Jesucristo, les hablamos de una vida nueva en Cristo. Les testificamos, les damos nuestro testimonio. Porque ese es el trabajo, gloria al Señor, de una atalaya en estos tiempos. ¿Verdad? Ese es el trabajo, ¿verdad?, de alguien que toma esa posición, y la iglesia debe de tomar esa posición porque es la necesidad que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 28, escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Colosenses 1:28: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está diciendo, les anunciamos, les amonestamos. El evangelio es anunciar, el evangelio es amonestar. Gloria a Dios. Ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 19, escuchemos una palabra poderosa. Ezequiel 3:19 dice de esta manera: pero si tú amonestares al impío
y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Aquí está hablando una vez más, ¿verdad?, de lo que hacía el atalaya, de lo que hacía el vigilante, el centinela. Dice, si tú le amonestares al impío, dice, él no se arrepiente, él se morirá en su pecado, mas tú has librado tu alma, mas tú has cumplido con tu trabajo. Gloria al Señor, aleluya. Y ese es el trabajo, iglesia. Por eso es una necesidad, la necesidad más urgente, que la gente escuche el evangelio de la salvación. Ahora vamos a hablar de un segundo punto, de la responsabilidad de la iglesia. Amén. La responsabilidad del atalaya era vigilar, estar alerta y anunciar de cualquier peligro a la ciudad. Era la responsabilidad, ¿verdad?, del atalaya. Entonces, hoy en día no ha cambiado la responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia. Nuestra responsabilidad es estar vigilando, estar alertas y anunciar el mensaje de salvación. El atalaya tenía una trompeta, la cual tenía que tocar cada vez que veía venir el peligro sobre la ciudad. En nuestro texto dice, Ezequiel 33, versículo 3 al 6, una vez más dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amén. Entonces la responsabilidad del atalaya era esa, gloria al Señor, aleluya. Y esto es muy importante, iglesia, porque como cristianos tenemos algunas responsabilidades que cumplir. Una de ellas, como estamos hablando ahorita, es la evangelización. ¿Cuántos dicen amén? El predicar, ¿verdad? El hablarle a la gente de Cristo. Vamos a leer algunas escrituras. Hechos 13:47. Vea conmigo, Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está hablando, ¿verdad?, de una responsabilidad. Dice que así nos ha mandado el Señor, que Él nos ha puesto para luz de los gentiles. En Marcos capítulo 16, versículo 15 tenemos la gran comisión. Vamos a leerlo, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí está hablando, ¿verdad?, precisamente de ese trabajo, de esa responsabilidad. Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Está hablando de predicar el evangelio, más que otra cosa. Está hablando, ¿verdad?, de anunciar las buenas noticias antes de que vengan los juicios o que caigan los juicios sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En 1 de Pedro capítulo 2, también el apóstol Pedro nos habla, 1 de Pedro 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido. Dice que fuimos escogidos para anunciar las virtudes de Dios a la humanidad, ¿verdad? Para anunciar, o sea, para predicar las buenas noticias, no quedarnos con el mensaje y guardarlo, sino exponerlo a la humanidad, exponer el mensaje, gloria al Señor. Porque es un mensaje muy importante. El apóstol Pablo también nos da un ultimátum acerca de esto. Lo leemos ahí en 1 de Corintios capítulo 9,
Versículo 16, primera de Corintios 9:16 dice de esta manera: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo va más fuerte, ¿verdad? Más firme en sus palabras. Él está diciendo: ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él dice: es un compromiso que yo tengo, es una responsabilidad, y si no cumplo con esta responsabilidad, ay de mí, ay de mí, Dios me llamará cuentas. Gloria a Dios. Entonces, esto es algo tremendo, iglesia, gloria al Señor. El apóstol consideró una gran responsabilidad el predicar el evangelio. Lo consideró una obligación, una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una humanidad que se está perdiendo, mis hermanos, y la iglesia tiene la gran responsabilidad de predicar el evangelio de salvación, de predicarles el evangelio. Nuestro compañerismo considera como un deber predicar el evangelio a toda criatura. Es uno de nuestros fundamentos, predicar y evangelizar. Salir a las calles, salir a las plazas, a los estacionamientos de las plazas, en las canchas deportivas, y predicar públicamente, y por supuesto hacerlo también casa por casa, personalmente. Para nosotros es un deber, una responsabilidad, y es algo único, porque yo hasta ahorita, amén, no he visto otras iglesias, amén, que prediquen periódicamente el evangelio en las calles, en las plazas o en algún lugar público. Solamente de repente vemos, a veces hay videos ahí, ¿verdad?, en YouTube, donde está predicando ahí, ¿verdad?, alguien en alguna ciudad de aquí de México o de otro país. Pero hermanos, esto no se ve mucho. A los únicos que siempre nos están viendo predicar en las calles, aquí, en todo el mundo, porque no nomás en México, son a los cristianos de la Plaza del Alfarero. Si usted checa eso, usted se va a dar cuenta que así es. Pocas iglesias lo hacen, quizás lo hacen una vez o dos veces y ya no lo volvemos a ver. Pero es una responsabilidad que se tomó, ¿verdad? Aleluya. Entonces, tenemos nosotros esa gran responsabilidad. Ahora, en 1 Corintios 9:16, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, ya lo leímos ahorita, pero lo voy a leer en esta versión. Dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo está diciendo: estoy bajo el deber de poder hacerlo o de hacerlo. O sea, es un deber, decía Pablo, es un deber predicar el evangelio como cristianos y como iglesia y como pueblo de Dios esta noche, ¿verdad? Entonces, esto es algo tremendo, porque podemos predicar el evangelio, tenemos una voz, tenemos pies, tenemos manos. Oh, iglesia, yo siempre les he dicho, amén, si usted agarra un folleto, ¿verdad?, y va con una persona y se lo da y le ministra, hay algo poderoso que va a suceder ahí. O sea, eso no lo hace cualquiera, porque para eso se necesita decisión, ¿verdad? Decisión, decir: yo voy a hacerlo, gloria al Señor. Yo voy a tener un folleto cada día ahí preparado para alguien. Es más, inclusive Dios puede mandarle a alguien hasta su casa o en su trabajo, puede poner a alguien ahí. Pero el asunto está tomar lo que Pablo está diciendo aquí, este versículo, hermanos. Y ese es porque la cosa es que leemos estas escrituras, ¿verdad? Y pues simplemente las vemos y decimos: qué tremendo el apóstol Pablo. Pero eso es también para nosotros, es para los cristianos de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Es una responsabilidad. Por eso quiero hablar en tercer lugar: no descuides tu responsabilidad. En este punto nos vamos a enfocar en varias responsabilidades, ¿verdad? La ilustración del guardafaro es muy interesante, ¿verdad? Esa historia que les leí al principio, porque la única responsabilidad que tenía este hombre era mantener la luz de ese faro encendida. Se le proporcionó la cantidad de aceite necesaria, pero él tomó ese aceite y le dio otros usos.
ayudó, entre comillas, a otras personas, pero él no alcanzó a mirar el peligro de lo que estaba por suceder, y murieron muchos por su descuido en esta noche. Hermano, hermana, no podemos descuidar nuestras responsabilidades. Cada hijo de Dios tiene ciertas responsabilidades. Dios nos ha confiado responsabilidades. La pregunta es, ¿estamos siendo diligentes con nuestras responsabilidades? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Estamos siendo diligentes? Para eso quiero que leamos la parábola de las 10 minas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, por favor. San Lucas 19. Vamos a leer versículos 12 y 13 y luego nos pasamos al versículo 15 al 23. Dice así, San Lucas 19, 12 y 13. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar, dice, ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido o ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 23 dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Aquí está una ilustración, ¿verdad? Muy clara, hermanos, acerca de descuidar nuestras responsabilidades, ¿verdad? Aquí está, amén, habla de 10 siervos a los cuales se le entregó una mina a cada siervo. Esa mina representa una moneda, se le entregó dinero. El amo le dijo, les voy a dar este dinero, me voy a ir de viaje, pero entre tanto ustedes hagan algo con ese dinero. Trabajen con ese dinero, negocien con ese dinero. Y él se fue. Igual cuando regresa, ¿verdad? Hay uno ahí negligente. El siervo negligente dice que guardó el dinero en vez de trabajar con él y darle uso. Y algo semejante sucede con muchos cristianos. Dios les confía responsabilidades, pero en vez de trabajar con ellas, son descuidados. Son descuidados. Y esta es, hermanos, es la cosa, el punto de esto, que no podemos ser descuidados con nuestras responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, no podemos descuidar la gran comisión de predicar el Evangelio. No podemos descuidar nuestros deberes como hijos de Dios. Por ejemplo, yo me siento comprometido cada día, cada semana, cada mes y cada año a seguir predicando el Evangelio, a orar todos los días, a seguir leyendo la Biblia, a seguir comprando y leyendo buenos libros, a seguir haciendo discípulos, a seguir mejorando la iglesia, la casa de Dios, a seguir ahorrando cada año para ir a rallies, discipulados, conferencias, campamentos, a seguir trabajando también para sacar adelante todo lo que tiene que ver con mi familia. ¿Por qué? Porque son responsabilidades las cuales yo sé cuáles son mis responsabilidades. Entonces cada cristiano, cada hijo de Dios debe saber cuáles son sus responsabilidades. Y aquí el punto del mensaje es ese, el descuido de esas responsabilidades. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, por eso yo leí esa ilustración de ese guardafaro, porque este hombre, entre comillas, ayudó a otras personas, pero descuidó su principal responsabilidad, que era mantener la luz de ese faro encendida. Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades esta noche? Que Dios nos ayude, iglesia. Nuestro texto nos habla de la atalaya.
Su responsabilidad era advertir a la ciudad, al pueblo, del peligro. Se le dio una trompeta y él tenía que usar la trompeta. Si él no la usaba, si venía el peligro y él no lo anunciaba, amén, la ciudad era invadida y muchos morían. ¿Y quién tenía la culpa? El atalaya, por no avisarles, por no advertirles. La culpa era sobre él. Por eso el profeta, Dios le dijo al profeta: esto es lo que tienen que hacer. Amén. Esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Mis siervos, mis hijos, advertirles. Y además Dios le dijo más adelante: yo te he puesto a ti como atalaya de Israel. O sea, prácticamente esta profecía era para el mismo Ezequiel, porque él era un profeta. Y un profeta amonesta, ¿verdad? Es lo mismo que un pastor. Pero si nos vamos por niveles, la responsabilidad llega hasta los cristianos más jóvenes o más nuevos en la iglesia. Yo sé, ¿verdad?, que uno tiene que ir aprendiendo. Yo sé que algunos de ustedes están aprendiendo, van poco a poquito, van entendiendo apenas muchas cosas. Pero, amén, hay cristianos ya de muchos años que han sido descuidados con sus responsabilidades. Que Dios nos ayude a ser responsables con nuestras responsabilidades, valga la redundancia. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos lo creen que esto es una verdad de Dios? Amén. Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, 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 Señor, por eso. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que en esta noche, todo ojos cerrado y todo rostro inclinado por unos momentos, quiero hacer un llamado al altar, un llamado, ¿verdad? A ustedes como iglesia. Yo sé que está la pura iglesia aquí, usted ya, ¿verdad?, ha recibido a Cristo, está viniendo a la iglesia. Bueno, quiero decirle, hermano, hermana, que Dios nos va confiando responsabilidades. Hay otra parábola, ¿verdad?, muy conocida, la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos dice que el amo de ellos, a uno le dio un talento, al otro le dio 2 y al otro le dio 5 talentos. O sea, diferentes, conforme a su capacidad. Entonces yo sé que aquí hay jóvenes, hermanos, hermanas, que tienen potencial para Dios, y Dios les va a ir poco a poco dando responsabilidades, aún a nosotros. O sea, Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Al que le dio, ¿verdad?, esa mina, el amo le dijo: tenías que haber trabajado con eso, tenías que haber negociado con esa mina. Y dice que le quitaron la mina a este hombre y se la dieron al que tenía 10 minas, porque el que tiene se le quitará, y al que no tiene, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces el mensaje es muy claro, mis hermanos: no descuidar nuestras responsabilidades. Ustedes como madres de familia tienen responsabilidades, yo sé, ¿verdad? Y yo sé que la cumplen, esa responsabilidad, como madres, como esposas, cumplen esas responsabilidades. Ustedes que son jóvenes, que son adolescentes, ustedes tienen responsabilidades también en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? O en su casa también, ayudar con los quehaceres. Son responsabilidades. Entonces, si nos vamos a eso, todos tenemos responsabilidades. Algunos responsabilidades más grandes, otros más pequeñas, pero todos. No descuides tu responsabilidad. No descuides también tu responsabilidad para servir a Dios, para venir a la iglesia, para leer tu Biblia, para orar, para también apoyar evangelismos. Necesitamos apoyo en los evangelismos. No descuides su responsabilidad, ¿verdad?, de venir a la iglesia, de muchas cosas también para Dios. Entonces, de eso se trata este mensaje, iglesia. De eso se trata. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Yo quiero que se pongan de pie, por favor.